والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, ya ikhwan, barakallahu fikum, regresamos a las charlas de la guía al Islam, la guía al Tawhid, دلائل التوحيد 50 سؤالا وجوابا في العقيدة, 50 preguntas y respuestas sobre al-aqida, la creencia o el credo islámico, escrito por el imam, el gran sabio, Sheikh al-Islam, imam al-Da'wa, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. El Sheikh, como hemos mencionado antes, ya Juan, escribió este escrito, escribió las preguntas y las respuestas. Naam. Entonces estamos leyendo en cada charla unas preguntas que escribió el Sheikh y las respuestas del Sheikh también, aprendiendo en esa forma. Alhamdulillah, es una metodología profética de enseñar a la gente con pregunta y respuesta, así como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, así como en el hadith de Jibril alayhi salatu wasalam, él llegó preguntando preguntas para que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dara las respuestas en frente de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Y después de ese hadith largo del ángel el Jibril, o el hadith del Jibril, donde él preguntó sobre el Islam y el Imán y Ihsan y las señas del último, o las señas de los últimos tiempos que se acerca a la última hora, el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó a Omar bin Khattab: ¿sabes quién fue el que llegó preguntando esas preguntas? Y Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu dijo: Allahu wa rasuluhu alam, Allah y su mensajero saben mejor. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: fue Jibril, llegó para enseñarles su religión. No. Entonces es una metodología profética en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y hay varios libros y varios sabios que han escrito libros en esa forma. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah igual ha escrito este escrito corto, pequeño en tamaño, pero grande en su beneficio. Alhamdulillah. Y hemos llegado, ya Juan barakallahu fikum, a la pregunta donde pregunta el Sheikh rahimahullah: ما الذي يجب علي إذا أمرني الله بأمر? ¿Qué es obligatorio sobre mí si Allah me ordena con algo? El Sheikh rahimahullah responde, dice: es obligatorio sobre ti 7 asuntos. El primero, al-ilmu bih,
el conocimiento de ese asunto que Allah subhanahu wa ta'ala con que Allah te ha ordenado. El conocimiento de ello. El segundo asunto, al-mahabba, mahabbatuhu, yani amarlo. Amar aquello que Allah te ha obligado a hacer. Amar aquello que con que Allah te ha ordenado. Hay que amarlo, porque no es permitido para el creyente odiar los órdenes de Allah. No podemos odiar los órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es kufr. Y eso saca a la persona del din. Es uno de los invalidantes de fe. Odiarlo y rechazarlo. El tercer asunto, dice el Sheikh, el azm al-fi'l. El azm al-fi'l es decisión firme en hacerlo. Decisión firme en hacerlo. Nam. En hacer, o sea, decisión firme en cumplir con ese orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. El asunto cuarto, el siguiente es el amal, dice el Sheikh, el amal, es decir, obrar con ello. Si Allah subhanahu wa ta'ala te ordena con algo, hay que obrar con ello. Nam. Al-Khamisa, el quinto, menciona el Sheikh aquí, كونه يقع على المشروع خالصا صوابا, que se debe cumplir este orden, se debe hacer acorde de la legislación. Khalisan sawaban. Acorde de la legislación islámica, es decir, acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Khalisan, sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, sawaban, correctamente acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena con algo, pues tenemos que hacerlo con estas dos condiciones. Es decir, cumplir con estos dos asuntos de hacerlo sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala y hacerlo acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. El siguiente asunto, tahdir min fi'l ma yahbatuhu, tener cuidado en caer en aquello que invalida esa acción. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena en cumplir o nos ordena cumplir con algo, pues tenemos que cumplir con ello, pero tener cuidado en no caer en algo que va a invalidar esa acción o esa obra. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena con salah. Tenemos que cumplir y establecer el salah, pero tenemos que tener cuidado en no caer en aquello que invalida el salah. Entonces esto es un asunto que es obligatorio para el creyente que cumple con las órdenes de Allah. Tiene que tener cuidado en no caer en aquello que invalida la obra que Allah subhanahu wa ta'ala le ha obligado. El último asunto, dice el Sheikh aquí, al-thabat alayh, y tener firmeza sobre esa acción y esa obra. Es decir, es ser constante en hacerlo, ser constante y ser firme en establecerlo. No. Esos son los asuntos que dice el Sheikh, que cuando en la pregunta fue, si se recuerdan, ¿qué es obligatorio sobre mí si Allah me ordena con algo? El Sheikh dice, hay 7 asuntos que es obligatorio sobre ti si Allah te ordena con algo, y menciona todo esto. El conocimiento, o sea, saber cómo hacer la obra, amarlo, tener esa decisión firme en hacerlo, obrar con ello, o hacerlo y cumplir con ello acorde, tener sinceridad, ikhlas, y que sea acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, tener cuidado en no caer en algo que invalida esa obra, y ser constante y firme sobre esa obra. No. La siguiente pregunta está conectado a esta última pregunta, y Juan, el Sheikh pregunta, dice: إذا عرفت
إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك هل تنطبق هذه المراتب عليه؟ Si dice aquí, si por ejemplo la persona sabe que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha ordenado con tawhid, lo ordenó con tawhid y prohibió para él el shirk, entonces estos 7 asuntos que se acaban de mencionar son obligatorios aplicarlos a este orden. Y el Sheikh menciona que sí, y dice y da con detalle cada para aplicar el tawhid y alejarse del shirk. Aquí el Sheikh menciona otra vez cada uno de estos asuntos, 7 asuntos que se mencionó en la primera pregunta, conectado al tawhid. Y el Sheikh dice el primer asunto que mencionamos, el conocimiento, pues dice el Sheikh, la mayoría de la gente sabe que tawhid es la verdad y que shirk es la falsidad, pero de todos modos, dice el Sheikh, se alejan de ello y por la razón que no preguntan, se alejan de ello o oponen el tawhid o oponen ese orden por no preguntar. Así como por ejemplo la gente sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido riba, o sea, tomar intereses del dinero, un préstamo de dinero, sabe que eso es haram, ilícito, pero compra y vende y no pregunta de los trámites de negocio, no pregunta, y puede ser que cae en lo ilícito. Igualmente la persona sabe de que tomar o agarrar la riqueza del huérfano es algo que es prohibido y ilícito, y lo sabe que esto es algo ilícito, pero cuando la persona está encargada de la riqueza del huérfano, usa su riqueza en maneras que no es correcto, por ser que no pregunta. Entonces la gente ellos caen en error y en cosas ilícitas por no preguntar, es decir, por no saber y tener ignorancia de los asuntos. Entonces el primer asunto que es obligatorio para el siervo cuando Allah lo ordena con algo es tener conocimiento de ese asunto para saber cómo cumplir con ello y para tener cuidado en no caer en algo que es ilícito. No. Entonces esto ya, Juan, es muy importante lo que está diciendo el Sheikh, porque el conocimiento es lo que nos salva del desvío. El conocimiento también es lo que nos salva de los errores y de los de cometer errores por ignorancia. O sea, hay gente que todavía, aunque tienen ya mucho tiempo en el Islam, todavía no saben cómo hacer wudú correctamente, o el salah correctamente, o todavía cada año tienen que preguntar, o sea, cosas, los hermanos les tienen que enseñar las cosas básicas del ayuno en Ramadán, por ejemplo. Así que es obligatorio para el siervo tener conocimiento de esos asuntos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado. No, es obligatorio. El segundo asunto, si se recuerdan, era mahabba, amar ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, amarlo. El Sheikh dice, amar lo que Allah ha revelado, amarlo, y negar todo lo que está en su contra, negar todo lo que está en su contra, o odiar todo lo que está en su contra. Mucha gente, dice el Sheikh, por ejemplo, mucha gente
odian el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mucha gente odia el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. O sea, dice, no lo aman, y más bien, dice el Sheikh, lo odian. Y odian su mensaje. Odian su mensaje. Aunque puede ser que saben y tienen certeza que fue Allah quien lo envió. Y fue Allah quien reveló ese mensaje. Hay gente que odia el mensajero de Allah. Hay gente que odia su mensaje, aunque saben que ese mensaje fue revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, es algo, dice aquí el Sheikh, es algo obligatorio para el creyente, para no caer en esa incredulidad de odiar el mensajero de Allah o odiar el mensaje del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pues entonces es obligatorio para el creyente amar lo que Allah obliga, los mandatos de Allah y los mandatos del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. El siguiente asunto, si se recuerdan, era la decisión firme en cumplir con ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, esa decisión firme, mucha de la gente sabe y ama, puede ser que sabe del mandato y ama el mandato, por ejemplo, pero no deciden firmemente, no deciden cumplir con ello. Cumplir con ello. Puede ser, dice el Sheikh, khawfan min taghir dunyahu, puede ser también tienen miedo de que algo de su dunya, algo de su vida va a cambiar, o algo de su riqueza o sustento, o algo dice el Sheikh, algo de la vida va a cambiar para esa persona. Es decir, puede decir que tiene miedo, no va a cumplir con el mandato de Allah porque tiene miedo que va a perder su trabajo, tiene miedo que va a molestar o enojar su familia, o sus amistades, o sus vecinos, o su gente. No cumple o no decide en cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala por ese miedo que tiene por perder algo de su dunya, perder algo de su vida. Wayadu billah. Y esto es algo que está muy presente en las comunidades, ya Juan, especialmente en las comunidades en Latinoamérica, que los hermanos y hermanas hacen muchísimas excusas de no cumplir o por cual no cumplen con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si ellos dependen en su Señor y cumplen con sus mandatos, no es posible que Allah subhanahu wa ta'ala los va a abandonar. Pero eso solo viene con el creyente que cree en eso con certeza y depende en Allah subhanahu wa ta'ala y sabe de que si él cumple con los mandatos de Allah, pues Allah no lo va a abandonar. ¿Cómo es posible que Allah ordena al musulmán con varias cosas, y él, sabiendo su creación y sabiendo todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, su conocimiento es perfecto y completo, y él sabe todo, él sabe nuestras condiciones, nuestras situaciones, o sea, él sabe todo? ¿Cómo es que él nos obliga con algo y después de hacerlo él nos va a abandonar y no nos va a dar un sustento, no nos va a dar lo que es suficiente para mantener nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, padres o lo que sea? Eso no es posible. Entonces eso viene de la duda de Shaitán. Shaitán trae esa duda. El creyente está firme sobre la creencia que Allah subhanahu wa ta'ala es el único sustentador de la creación, es el único. Entonces el sustento de esta vida viene de él subhanahu wa ta'ala y no de la creación.
La creación es un medio por cual recibimos ese sustento. Pero el sustento es de Allah subhanahu wa ta'ala. Es de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no es posible que vamos a perder algo de la dunya que está escrito para nosotros por obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es imposible. Y esa es una duda que llega de Shaitán. Que la persona por ejemplo, la mujer no quiere usar hijab o no quiere taparse con jilbab y hijab por ser que piensa que va a perder algo de la dunya. O el hombre no quiere ir al Jumu'ah, Salatul Jumu'ah, que es obligatorio para él, o no quiere dejarse la barba, se afeita la barba porque piensa que va a perder un trabajo o va a perder su sustento que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito para él. Eso es falso, Juan. Y esa es una duda que viene de Shaitán. Entonces el Sheikh aquí menciona que la persona debe tener esa decisión firme en cumplir con ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el siguiente asunto el Sheikh menciona, dice la obra. Obrar con ese mandato, mucha gente, dice el Sheikh, puede ser que hace esa decisión para cumplir con ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, o obra con eso, empieza a obrar con ese mandato, pero cuando se da cuenta alguien que él respeta, dice aquí el Sheikh, como una persona que él respeta mucho, como un sheikh o un familiar grande o cualquier de esa gente, y no le gusta lo que está haciendo, o sea, esa persona que él respeta mucho y es grande con él, no le gusta lo que está haciendo con ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces él lo deja, subhanallah. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, aquí el sheikh da el ejemplo de un sheikh, pero vamos a dar el ejemplo de los padres. El joven musulmán, mashallah, acepta el Islam y empieza a dejar que su barba salga y no se afeita la barba. Después sus padres le dicen, no queremos que uses la barba, y no, entonces el joven se la afeita. Eso es haram. No debe de dejar de obrar con ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala por alguien de la creación. Sea quien sea la madre o el padre, que es obligatorio obedecerlos, pero no encima de Allah subhanahu wa ta'ala. Es obligatorio obedecer el padre y la madre, es obligatorio, pero no encima de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay obediencia a la creación cuando es desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala siempre se obedece, y nadie tiene más autoridad que Allah subhanahu wa ta'ala para obedecerlos en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, por ejemplo, la hermana que usa hijab, y hemos escuchado estos ejemplos de los hermanos con la barba y las hermanas con el hijab muchísimo, de que los padres no les gusta, entonces deja a la hermana usar hijab porque sus padres no les gusta. Y lo que no se entiende del joven con la barba o la joven con el hijab, ¿qué van a hacer los padres? ¿Te van a matar? ¿Te van a matar porque usas hijab? ¿O solo porque no quieres escuchar todo lo que te van a decir cuando usas hijab? ¿Eso piensas que será una excusa, aji, que se afeita la barba? Aji, ¿esa es una excusa en el día del juicio con Allah subhanahu wa ta'ala? Por cual desobedeciste a Allah subhanahu wa ta'ala, dejaste ese mandato, dejaste ese orden de Allah subhanahu wa ta'ala y no obraste con esa orden, no cumpliste con esa orden porque no le gustó a tu padre o a tu madre. Igualmente, ukhti o hermana, dejaste ese orden de Allah subhanahu wa ta'ala en usar el hijab, dejaste y no cumpliste con esa orden solo porque no le gustó a tu madre o tu padre. Eso no es una excusa con Allah subhanahu wa ta'ala, Juan. Eso no es una excusa. Solo porque no le gustó tu jefe en el trabajo, o no le gustó, o no le gusta a tu gente donde tú vives, en el país donde tú vives, eso no es excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. Solo porque la gente se queda viéndote
Eso no es una excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. No es una excusa. Así que la persona debe de obrar con ello y seguir obrando con ello. El Sheikh menciona aquí también el siguiente asunto, si se recuerdan, es cuando se obra con este asunto, se tiene que obrar acorde de la legislación islámica, con sinceridad y acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, dice el Sheikh, mucha de la gente obra pero no tiene sinceridad. O puede ser que tiene sinceridad pero no obra acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el asunto aquí tiene que tener las dos cosas. La persona cuando obra con el mandato de Allah lo tiene que hacer con la intención que sea sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala y que sea acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El siguiente asunto, si se recuerdan, era que tener cuidado en no caer en un invalidante de esa obra. Entonces, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena con un mandato, nos ordena con algo, nos manda con algo, pues entonces tenemos que hacerlo y tener cuidado de no caer en un invalidante de esa obra, de ese mandato. Dice el Sheikh aquí que hay mucha, dice el Sheikh que los salihin, los piadosos, teman eso mucho, de que sus obras no sean aceptadas, y que sean inválidas, Y así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun, que se invalida sus acciones, todas sus acciones, y no se den cuenta. Entonces dice el Sheikh que los piadosos, los salihun, tenían miedo de caer en esto, de que obran y sus acciones son inválidas. Entonces es algo que el creyente debe darle mucha atención, de hacer la obra correctamente para que sea válida y no caiga en un invalidante de esa obra. Y dice el Sheikh, وَهَذَا مِنْ أَقَلَّ الْأَشْيَاءِ فِي زَمَانِنَا. Y esto es algo que muy poca gente le da atención en nuestro tiempo. Muy poca gente se preocupa si sus acciones son aceptadas o no, si sus obras buenas son aceptadas o no, si son válidas o no. Mucha gente, dice el Sheikh aquí, en nuestro tiempo, y él está hablando de su tiempo ahora, imagínense en nuestro tiempo, que es aún peor. Mucha gente no le da atención a este gran asunto de tener cuidado, mucho cuidado, en no caer en algo que invalida la acción, por ser que el creyente tiene miedo de que su acción no sea aceptada, que su obra buena no sea aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces se fija bien que su intención es pura y que la acción o esa obra está acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces le da mucha atención a eso el creyente. Pero dice el Sheikh, mucha gente en este tiempo, más bien dijo el Sheikh, muy poca gente le da atención a este asunto grande. Y el último asunto que mencionó el Sheikh aquí es al-thabat alayh, que es decir, que ser firme y constante en obrar con esto, seguir constantemente cumpliendo con el orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh aquí dice al-thabat al-haq, yani ser firme sobre la verdad, y wal khawf min su' al-khatima, y tener miedo de ese mal fin, ese fin malo, de que la persona muere en un fin malo. Subhanallah.
Y esto, dice el Sheikh también, muy poca gente le da atención. Muy poca gente le da atención a este gran asunto que los salafus salih, los piadosos, los predecesores piadosos, le daban mucha atención. Le daban mucha atención y pensaban mucho en ello y suplicaban a Allah subhanahu wa ta'ala, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo suplicaba de que Allah haga su fin en un momento bueno para él, que está en fe fuerte y está en práctica correcta y está en su religión bien, que Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con él en ese momento. Entonces el fin bueno es lo que quiere el creyente y el fin malo es lo que tema el creyente. Tema eso. Y dice el Sheikh, muy poca gente también en este tiempo le da atención a este gran asunto. Entonces es lo que el Sheikh menciona de los 7 asuntos que es obligatorio todo esto tomar en cuenta y cumplir con ello cuando Allah subhanahu wa ta'ala le ordena con algo. Estos asuntos, ya Juan, barakallahu fikum, son muy importantes, ya Juan. Son muy importantes los asuntos del credo islámico, los asuntos de la creencia, el asunto de tawhid, el asunto que opone tawhid al shirk, el asunto de imán, fe, y lo que opone imán, el kufr, incredulidad, el asunto de sunnah, la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo que opone la sunnah, la bid'ah, innovación. Todos estos asuntos, ya Juan, son muy importantes para nosotros para poder cumplir con nuestra religión, nuestro din, poder cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, poder avanzar en nuestra religión y poder estar en el camino recto. Ya Juan, barakallahu fikum. La gente está en la condición en que está acorde de su conocimiento y fe, acorde de su conocimiento primeramente y después su fe. Así que si la persona tiene fuerte o grande conocimiento y es fuerte en el conocimiento y fuerte en fe, pues su din es fuerte. Si es débil en su conocimiento, pues generalmente será débil en su fe. Generalmente. Si hay gente que tiene poco conocimiento, pero fe fuerte, porque es sincera la persona. Pero generalmente si no tiene conocimiento, no puede obrar con la mayoría de su din. Entonces su din va a ser débil. Va a ser débil. Y su fe no va a ser tan fuerte. La fe solo aumenta, ya Juan, con conocimiento. No aumenta con ninguna otra cosa. Aumenta con el conocimiento, que es el base, y las obras buenas, que es el base las obras buenas, su base es el conocimiento. Así que el conocimiento es el base de todo, de la práctica del din de al-Islam. Así que hay que darle mucha atención a estos asuntos, ya Juan, barakallahu fikum. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe, nos mantenga firmes sobre el camino recto y que nos haga de la gente de la Jannah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Con eso terminamos la clase de hoy, Juan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.